Hoy, 13 de enero, sábado, un sábado súper intenso aquí con nosotros. Y a las 13:13 solo podía estar una persona con nosotras comprometidas con la salud, un sábado 13, para hablarnos de salud. Alguien especial, me he vestido de gala porque así lo siento y así se merece. Y voy a invitarla ahora mismo a nuestra invitada de hoy. Cierto es que hoy tenemos a una gran persona aquí con nosotros, un alma bella, y aquí está. Hola, Ana, buenos días. Buenos días, tardes ya, porque a partir de las 12 ya se supone que ya el sol ha brincado hacia la tarde y estamos aquí. Y nada, estaba diciendo que tenerte aquí, me he puesto la chaqueta de gala. Digo, alguien como tú necesita tener, vamos, lo mejor de lo mejor. Ya te Bueno, veo, qué bonita eres. Muchísimas gracias, Ana. Además, hoy 13, a las 13:13, en un KIN 85 de serpiente resonante, que es la que nos lleva a mudar la piel, que además cuida del cuerpo físico y nos dice la importancia que tiene desde el cuerpo físico, la salud, a todos los niveles, ¿no? O sea que me parece maravilloso. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo, pues compartiendo. sí, muchísimas gracias a ti porque me hacía muchísima ilusión. Ya sabes que desde que nos conocimos, que tú presentabas años atrás, presentabas ya casi 9 años, ¿no? Presentabas constelaciones holísticas, yo presentaba el método NEA y coincidimos. Y hoy de nuevo, la energía cómo nos trae para compartir y para transmitir todo lo que en este baraje de tiempo llevamos. Y bueno, para mí es un placer tenerte. Creo que no va a hacer falta ni preguntarte, porque si algo te caracteriza es que cuando coges rienda y las coges muy bien, no hay quien te pare, ¿no? Para transmitir y para comunicar. Gran comunicadora y gran transmisora. Y no solo de palabras, sino de vibración, que es la que llega, la que conecta realmente con el alma. Así que, Leonor, cuéntanos un poquito tu trasiego, ¿no? ¿Por qué te haces terapeuta? ¿Por qué te haces profesional de la salud? ¿Y por qué esa inquietud tuya por transmitirlo, por compartirlo? Pues mira, lo primero de todo por mí misma. O sea, yo entré hace muchos años, en el 90, 90 y poco, me formé, hice lo que es el Reiki, hice la maestría en Reiki y entonces pues fui haciendo también, iniciando a personas en Reiki. Hice el método este, no me acuerdo ahora cómo se Pero llama, bueno, es un método muy antiguo de los años 90 que conoce la gente de nuestra edad lo conocerá, no me acuerdo ahora mismo de cómo era. Y luego entré ya a final del siglo pasado, iniciando el 2000, entré en psicocorporal, pero por mí misma, porque me llamaba mucho el saber para qué, por qué y para qué las personas nos comportábamos como nos comportábamos, había las dificultades que había a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico. Y entonces entrar en esta formación de psicocorporal que estudia el cuerpo físico como un fisioterapeuta, las emociones y la mente como un psicólogo y el alma como un místico, me pareció una conjugación bellísima. Fueron 4 años muy intensos, muy intensivos y a mí me llevó la inquietud que siempre he tenido de conocer, de saber qué está pasando en el ser humano, qué está pasando en el universo, dónde está la verdad, esa búsqueda constante de quiero saber, no quiero saber, porque esto parece que es un velo, una ilusión, una pantalla. Sí, había algo que me decía, yo esto como que no lo tengo claro, hay algo más, hay algo más, hay algo más, y ese algo más me llevó allí. Y luego, evidentemente, pues cuando veía y podía percibir incluso en mí misma, en mi propia mente, pues este dogmatismo que a veces se coge, esta rigidez, estas ideas de esto es así porque es así, pero vamos así, vamos a ver, también puede ser asao, no tiene que ser así. ¿Sabes? Esto como que esta rigidez en las ideas me parecía muy extraña desde muy chiquitita esto, ¿no? Entonces fui indagando. Mi idea en principio era estudiar psicología o psiquiatría, pero por circunstancias de la vida, la propia vida y mi alma en esta vida, pues me derivó a terapias complementarias, porque para mí no es una alternativa, es un complemento y es un complemento Exacto. necesario de salud, como puede ser la medicina alopática, Sí, 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 evidentemente, totalmente. como todo, sí. Y además son complementarias. Yo creo que en el mismo momento en que la gente entienda eso, que tanto una como otra son complementarias y aborden la salud como la prioridad, como el derecho que tenemos, cambiará mucho el tema, ¿no?
Y bueno, yo creo que en esa te estoy oyendo y me estoy reflejando, ¿no? Yo también, bueno, yo empecé con naturopatía, pero también quería estudiar psicología, filosofía, toda esta gama, y fíjate, luego empecé con Reiki, también hice la maestría, empecé a formar con Reiki. ¿Cuántas conexiones, no? ¿Cuántas conexiones que nos unen para, de alguna manera, cada una en su campo, cada una de su forma, el transmitir, ¿no? Al final, como las almas nos buscamos, nos reencontramos y para dar un mensaje primero a nosotros, porque como tú dices, yo empecé por mí y luego cuando vi la magia o bueno, lo que sucede cuando uno coge las riendas de su vida y de su salud, cómo todo se transforma y cómo todo va evolucionando. Efectivamente. Y bueno, De hecho, yo recuerdo venir cuando empezaba con psicocorporal, que empezaba con 4 amigos, los amigos se lo decían amigos de amigos de amigos, y eso se hizo una red que yo nunca tuve página web para promocionarme ni para nada. Entonces fue el boca a boca que funciona también. Y personas que venían con una tortícolis y cuando salían de la sesión salían que podían mover el cuello. Entonces había personas que creían que es que yo tenía magia. No, yo no tenía magia. Simplemente es el camino, es el conocimiento. Cuando tienes un conocimiento y lo aplicas, evidentemente el cuerpo tiene una gran sabiduría. Nuestro cuerpo, ¿por qué tienes una tortícolis? Hay algo que tiene que ver con tu expresión que no has expresado o algo que has expresado inadecuadamente y tú te estás fustigando porque te sientes culpable o algo que te has traído que tiene que ver con la expresión. Entonces, claro, cuando trabajaba desde el cuerpo físico a nivel emocional, y le preguntaba a la persona, ¿cómo te hace sentir esto? Y entonces empezaba a hablar, se daba un espacio donde la persona podía expresar lo que no había expresado. Entonces, en el momento que la emoción se desenuda, la psique de la persona comprende y ya toma el hilo del alma. Se acabó el problema. Entonces, ¿qué puede ser? Unas horas, un día o dos de restablecimiento y la persona está perfectamente bien. Entonces, en cosas así de este tipo, pues era como tú estabas nombrando antes la magia. Es verdad que la persona pensaba que era mágico. Y yo les decía, y es verdad a todos, pero sí que lo has dicho tú. No te das cuenta que has sido tú mismo, que te estás dando cuenta de que hay una información que te está bajando del alma a la mente. Si no la tomas ahí, pasa a la emoción. Y si no la tomas ahí, pasa al cuerpo físico. Y esto es así. Entonces, ¿qué hacemos? La forma inversa del cuerpo físico a la emoción, a la mente y al alma, y ahí se disuelve. Uno toma el aprendizaje y sigue su camino avanzando. Se ve muy sí, sencillo. sí, pero bueno, pero es que es sencillo, tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que en los patrones esos que nos marcan, las conciencias colectivas de que hay que sufrir y hay que pasar por muchas historias para recuperar nuestra salud. Y no es tanto, a veces puede ser tan rápido como ser consciente de lo que está pasando y saber cuál es su origen, ¿no? ¿Dónde está el origen de nuestro malestar? Y ahí hablábamos también del cuerpo físico, ¿no? Qué maravilla tener un cuerpo que nos está diciendo constantemente, por ahí no, algo está pasando, y nosotros, bueno, ya hay un despertar, por suerte, cada vez más personas cuando el cuerpo habla, accionan, pero otros van a por la pastilla mágica que no existe, no simplemente palían el dolor o el síntoma, pero no llegan nunca a conseguir. Y sí que me gustaría que nos hablara de esa parte física, cómo nos habla y qué tenemos que hacer cuando esa parte física no está hablando. Totalmente. Esto es importantísimo, Ana, porque en última instancia es el cuerpo el que nos grita, en última instancia nos grita, y es cuando viene una dificultad importante, un tema de salud relevante que nos para de seco, ¿no? Pero el cuerpo nos está hablando constantemente. Yo estoy aquí contigo y yo estoy sintiendo mi espalda como está, estoy sintiendo mis brazos, estoy sintiendo la planta de mis pies. Yo pongo la conciencia ahora en la planta de mis pies y puedo sentir si están fríos, si están calientes, si hay un hormigueo, si están cómodos, si no. Entonces es cuestión de aprender primero y después mantener ese contacto con el cuerpo físico, esa escucha. Entonces es poner nuestra conciencia en una parte del cuerpo. Entonces las personas que nos están escuchando ahora, yo les diría, a ver, pensad todas cómo sentís vuestra rodilla derecha. ¿Cómo está vuestra rodilla derecha? Y escuchar un momento qué os está diciendo la rodilla derecha, porque todas nuestras células están hablando constantemente. De hecho, para que la gente lo diga, ay, el cuerpo habla así, igual que habla tu mente. Total.
tus pensamientos ni siquiera los puedes pesar, no los puedes tocar, no los puedes coger. Sin embargo, tu rodilla puedes cogerla, puedes tocar. ¿Por qué no te va a hablar igualmente que te está hablando tu mente o te están hablando tus emociones o te está hablando tu alma? Que tan importante es escucharla. Entonces yo aquí sí que lo quiero hacer un guiño a una persona, a una mujer entrañable, entrañable, que la conocí cuando ya tenía 81 años, viajó de Chile hasta aquí cuando yo me estaba formando en Gestalt y nos hizo al hilo de lo que tú me preguntabas, ¿no? Del cuerpo, y nos hizo ahí unos días unas representaciones maravillosas. Ella tiene un libro muy bueno, lo recomiendo encarecidamente, Las voces del cuerpo, y ella es Adriana Snaque. Las voces del cuerpo, de Adriana Snaque. Esta mujer, Nana, me gustaba que le llamáramos Nana. ¿Dónde lo tengo? Es que no sé si lo tengo por allí, porque tengo libros allí, allí, allí. Pero creo que lo tengo aquí. Espera, que te lo voy a coger. Luego, de todas formas, lo pondremos debajo del directo cuando se quede para que todos Sí, sepáis el libro que es y tengáis acceso. sí, es un libro bellísimo, bellísimo. Nos ayuda aquí a escuchar el cuerpo, a hablar con el cuerpo, a tomar conciencia del cuerpo. Daros cuenta que este lo tengo muchísimos años, lo tengo casi 20 años y era una 7ª edición hace 20 años. Es un libro de estudio si os interesa el tema, pero que sí, porque todos tenemos cuerpo físico. Entonces ella nos hablaba de cómo en Gestalt se utiliza esto de la silla vacía, cómo yo puedo poner una silla frente a mí y yo siento, por ejemplo, en un constipado y siento que se me ha ido el pecho, pues siento a mis pulmones frente a mí en la silla. Y yo me siento aquí y hablo con mis pulmones. ¿Qué queréis decir? ¿Cómo estáis? ¿Para qué estáis aquí? ¿Para qué tenéis esta dificultad respiratoria? Y después yo me levanto y me pongo en el lugar de los pulmones y siento a los pulmones y hablo con Leonor en la supuesta otra silla donde la dejé ahí, ¿no? Entonces se hace este diálogo con el cuerpo. Pero si no lo queréis hacer con la silla vacía, es simplemente tomar conciencia y decir mis pulmones y escucharlos, hablar con ellos. Hemos de aprender a hablar con nuestro cuerpo físico, porque nos va a ir muchísimo mejor, Ana, y bueno, mejor que tú no lo sabe nadie. Bueno, sí, yo no sé si a ti te pasará cuando alguien que viene a que le asesoremos, a que le guiemos, o que le acompañemos y nos dice y le preguntamos qué te pasa y nos dice, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Sí lo sabes, simplemente tienes que sentir. Que es muy fácil de dejarnos hacia un tercero, no dar esa responsabilidad. Pero si realmente nos paramos, enseguida vamos a tener la información, como tú decías. Lo sentemos delante o nos escuchemos, Pero bueno, me ha encantado eso de sentar a ese órgano o esa parte de nuestro cuerpo que está diciéndonos, estoy aquí. A ver, ¿qué te ha pasado en este momento? ¿Qué te está pasando que te está bloqueando tu energía y que tu cuerpo está gritando? Hay muchas formas de hablar, ¿no? Esto es como los idiomas, ¿no? Pero al final todo tiene su lenguaje y todo se comunica. Y es maravilloso. Así es, totalmente, Ana. Además, estabas comentando antes que, fíjate, es verdad que damos el poder al otro, damos el poder afuera y cuando preguntamos la persona dice no sé. Dice no sé porque desde su mente evidentemente no sabe. Ahí le acompañamos para que esa persona pueda descubrir lo que está pasando. El problema, ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué las personas no saben? El problema que yo considero fundamental y más importante, son varios, pero uno de ellos fundamentales es el miedo. La persona este miedo, sobre todo el miedo a la muerte, que el miedo a la muerte es el miedo madre de todos los miedos, si trascendemos, lo hemos trascendido todos los demás, es el miedo que la persona tiene. Ese miedo que ella en un momento dado está sintiendo, le bloquea y entonces lo que hace es buscar a alguien, buscar como entregar su poder afuera, porque como tiene miedo, no toma su poder. Realmente uno de los mayores miedos que hay en esta vida después de la muerte y muchos más es el miedo a responsabilizarme de mi propia vida, el miedo a tomar mi propio poder, el miedo a tomar la soberanía de dirigir mi vida como yo siento y hacerme responsable de todo. Como está ese temor y ese miedo, doy mi poder afuera. Entonces doy mi poder a esta persona, a la otra, a la otra, a la otra. Entonces cuando yo entrego mi poder,
me desempodero absolutamente y entonces ahí hay una falta de autoestima. Y yo creo que tanto como tú, porque yo sé que es tu labor y lo haces, es empoderar a la persona, no es que tú tienes el poder. Yo te voy a acompañar para que tú descubras lo que te está pasando, pero no me cedas tu poder. El poder es tuyo y yo siempre te acompaño como un bastón, como el que tiene un esguince y coge una muleta. Y es momentáneo y Eh, al poco esa muleta la desecho. Entonces, pues genial estar ahí un terapeuta que acompañamos, pero que es finito en el tiempo y que esto no se alargue para que no cree esa dependencia, porque cada persona tenemos que empoderarnos. Y empoderarnos no significa que yo no necesite a nadie o que yo no necesite en un momento dado solicitar una ayuda, un acompañamiento o cualquier cosa, por supuesto que. Pero yo nunca voy a ceder ni voy a dar el poder que a mí me corresponde a la otra persona. Entonces, claro, si la otra persona es un médico y se equivoca, le voy a decir que es que se ha equivocado él. Claro, qué fácil es echar las culpas. No, yo me voy a responsabilizar. Entonces tenemos que salir de ese patrón de miedo, tenemos que desarrollar una mayor confianza en el proceso de la vida. Desde Cábala le llamamos emuná, que nuestra emuná sea fuerte, que sea una confianza no solo en nosotros mismos, sino en el proceso de la vida, porque la vida está viva, nos va a pasar de todo, y la persona que crea que es que no va a pasar de nada y la vida es un camino de rosas, pues se va a llevar un chasco. Es decir, que esto le pasa a la gente joven se cree que son eternos, que no le va a pasar nada nunca, que no se van a morir, claro, pero es normal que una persona con 20 o 30 años piense que no se va a morir, que no va a estar enferma, que no va a pasar nada. Si no ha estado enferma hasta ahí, se puede creer que es hasta inmortal. Y entonces, pues bueno, le falta pues esa flexibilidad y esa humildad. Pero es normal que en esa etapa la persona lo viva así, pues para poderse empoderar y para poder trabajar su yo. lo Entonces, que pues bueno, pasa, hay una segunda etapa donde ya sí somos conscientes de estas cosas, que es a partir de los lo que 40. pasa es que, Leonor, a raíz de lo que estás comentando, cada día la gente enferma más joven. O sea, yo ahora estoy viendo una involución a la hora de la enfermedad, como cada vez son enfermedades que se van acoplando a gente súper joven, ¿no? Y cómo ya están minados con las conciencias colectivas, con los patrones y con toda la manipulación que hay. Y sí que deberíamos de, como tú dices, de hacer el guiño, sobre todo a los padres, ¿no? Porque son el eje de la familia, ¿no? A la hora de cómo ellos gestionan su salud para transmitírselo también a su hijo. Porque están perdidos, vemos una generación que está perdida. Totalmente, Ana. Esto que comentas es importantísimo, porque esta generación de gente joven que enferma a muy temprana edad nos está diciendo que las generaciones anteriores lo estamos haciendo bastante mal. Es decir, no hay una escucha a nosotros mismos, no hay una escucha al alma, no hay un desarrollo del misticismo y de la espiritualidad, que es lo que en realidad somos. No hay un desarrollo en este sentido y de eso carecen estas nuevas generaciones que están a falta de esto y que entonces desde el cuerpo se les traquetea desde muy temprana edad para que ellos hagan esta labor de concienciación, esta labor espiritual, esta labor mística, esta labor de escucha al alma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomar conciencia de esto. Esto no quiere decir que si una persona joven está enfermando, la responsabilidad es de No, los padres, no, abuelos, no, no. abuelos, no. Pero quiero decir que todo es importante, que todo en la humanidad, todos los seres humanos somos un solo cuerpo y que cualquier cosa que yo esté haciendo está repercutiendo en la otra parte del mundo. Cuanto menos no va a repercutir a mis hijos, evidentemente. Entonces, en la medida en que yo pueda escucharme, en la medida en que yo sea coherente con mi propia vida, ese legado se va a dar. Igual que mis hijos o mis nietos, y cuando los tenga, que no tengo nietos, pues puedan sacar el color de mi pelo o puedan sacar el tono de mis ojos, igualmente que toman en la genética física, también toman esa genética emocional, psicológica, que es importante. Entonces, es bueno que nos trabajemos a nosotros mismos, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos y el resto de la humanidad, Ana. Totalmente. ¿Te imaginas que esto no lo hubiera, toda la información que tenemos ahora y todos los procesos que llevamos, nos lo hubieran dado en el colegio? Hubiera sido una maravilla. Yo espero, no sé, no creo que lo vea, pero ojalá que pudiera verlo, ¿no? Que este tipo
de terapias complementarias se estudien en la escuela desde muy temprana edad. Y, Exacto. por ejemplo, fíjate, la muerte, algo que, porque tú puedes tener, yo puedo tener una esclerosis múltiple y tú nunca tener ninguna, una persona tener un cáncer, el otro nunca tenerlo, una persona tener un constipado, nunca constiparse. Bueno, esto es más difícil, nunca constiparse. Pero la enfermedad baila para allá y para acá, unos pueden tener unos y otros otra. Pero la muerte es un tránsito que todos vamos a hacer. Es Exacto. algo que todos vamos a transitar. Esto se debería de estudiar en la escuela. Los niños desde muy pequeños que empiezan a leer A, B, C, D, pues ahí el uno, el 2 y el 3, pues ahí saber lo que es la muerte y que es un camino, que es un tránsito y una experiencia de vida que ni tiene principio ni tiene final en la verdad, pero en esta realidad tal y como se manifiesta, tiene un principio que es cuando nacemos o nos engendramos, mejor Sí, dicho, y sí, tiene sí. un final que es cuando dejamos este vehículo físico que hemos cogido para esta experiencia de vida, que es el cuerpo. Entonces, Ana, eso sería lo máximo. Y yo creo que tú, yo y muchas personas están deseando que esto No, no, se dé. totalmente, porque bueno, nos ahorraríamos muchísimo sufrimiento y nos ahorraríamos muchísimas patologías y enfermedades, porque el miedo a la muerte que nos inculcan de pequeños. Yo cuando era pequeña, mis padres y alrededor siempre me decían que la muerte era lo peor que nos podía pasar. Eh, Partiendo de ahí, imagínate el miedo, ¿no? Se moría alguien y era como, no, era un miedo a la muerte tremenda. Y ahora que entiendes que es la muerte en sí, que no es el final, que es simplemente, como tú dices, volver a nacer a otro estado, pues las cosas cambian. Ya no está ese miedo, ya no está ese sufrimiento de la muerte, ¿no? Es Así es, así es. Y además llevar, o sea, yo pediría a las personas que escuchen este directo que sí, cuando fallece un abuelo, fallece un familiar, que por favor no se le niegue al niño, que no se le oculte, que no se le aparte, que se le explique el proceso natural biológico del cuerpo físico, que pueda ir al funeral, que pueda vivirlo con naturalidad y que no hagamos de esto un dramatismo, porque es la realidad a la que estamos sometidos todos los seres humanos en esta experiencia de vida. Entonces es como negarlo, obvio, negar la realidad. Vamos a naturalizarlo, vamos a que este niño lo pueda vivir de forma sencilla, de forma amorosa, de forma entendible según su edad se lo vamos a trasladar con todo el cariño y con todo el amor para que él pueda ir comprendiendo los matices que conlleva esta experiencia y que no le neguemos la oportunidad de comprensión desde la edad que le toque vivirlo, aunque sea un niño que tenga 4, 5, 6 años. Según la edad se le traslada a la forma correspondiente. totalmente. Pues Leonor, yo creo que vamos. Te voy a invitar otra vez, lo siento. Cuando Sí, tú quieras. a ver, eres mi gran mentora, tengo que decirlo aquí públicamente, porque cuando te escucho, esa resonancia que tengo y es como, venga, sí, que vamos, vamos, que vamos por el buen camino, ¿no? Somos, Entonces, somos, para mí es súper somos es súper importante que, mentoras mutuamente. Te voy a cortar, te voy a cortar adrede. Somos mentoras mutuamente, porque cuando tú hablas, Ana, a mí me resuena. Y sabemos ambas que nuestra alma viene ya de conocimiento anterior en vidas anteriores. Entonces es como ahora, nos hemos encontrado en esta vida y es como cuando tú hablas, a mí me resuena y yo hablo y te resueno. Y esto es lo bonito de las almas cuando entran en esta sintonía, cuando pueden reconocerse que ya se conocen. Es maravilloso, así que os invito a todos a ello. sí, sí. Bueno, pues mira, vamos a dejar este tema para otra próxima entrevista para que nos hable o hablemos de cómo, cuando, qué se produce cuando se encuentran las almas, cuando se vuelven a encontrar en esta vida, de otras vidas que ya llevan, y cómo surge la sinergia y cómo todo fluye, ¿no? Eso sería otro tema maravilloso que me encantaría. Genial, pues mira, para finalizar, como hay mucha confianza entre tú y yo, voy a coger tu papel y ahora quiero que tú te pongas en el mío. Y me gustaría finalizar este encuentro para que tú también nos expliques a nosotros, brevemente o como tú lo sientas, qué te llevó a ti a entrar en el mundo de la salud y qué te llevó a crear NEAS, este método que es tan Pues maravilloso, Ana.
Fíjate, al igual que tú, mi inquietud, ¿no? De la inquietud de buscar, porque yo para mí siempre desde chica, para mí las cosas eran muy sencillas y muy simples. No entendía por qué la gente enfermaba tanto, por qué la gente estaba siempre quejándose, por qué había tanto malestar en el mundo y la guerra, y no entendía nada de eso, ¿no? Y con una patología mía, pues empecé a adentrarme por la medicina alopática que no dieron resultados y yo sentía que ahí no. Y como yo soy de sentir y accionar, pues un amigo naturópata me dijo, ¿quieres que te trate? Digo, pues claro. Y en un mes yo había erradicado la parte sintomatológica, como tú dices. Y entonces dije, sí, pero hay algo está en mi mente que no me deja avanzar. Entonces empecé a estudiar también un poco psicofísico, ¿no? Para ver cómo las emociones me estaban influenciando. Y todavía yo decía, pero vamos a ver, yo tengo una herramienta aquí porque estoy percibiendo energía y no sé cómo hablar con ella. Sé que me han dado miedo, pero no sé cómo gestionarla y seguí formándome y formándome y claro, cuando empiezas a tener consultas, empiezas a trabajar y asesorar y acompañar a gente, te vas dando cuenta que conforme le vas aplicando ciertas cosas, el cambio, ¿no? Y el cambio, pero de la persona que coge su responsabilidad y tú simplemente le guías. Y cuando se complementan las tres cosas, físico, mente y espíritu, es exponencial. Y bueno, para mí fue maravilloso, sobre todo cuando he acompañado a gente en el proceso de la muerte, ¿no? Que vienen los familiares o energía a recuperar, a llevárselo, a acompañarlo en su tránsito, estar ahí para quitar ese miedo, para mí ha sido exponencial. Por eso hago tanto hincapié también en la parte energética. NEA es simplemente el cóctel, ¿no? El cóctel a mi manera, a la manera de Ana Sosa, ¿no? De decir, bueno, si esto está funcionando en mí y en las personas que vienen a mí, pues tengo que compartirlo, no lo puedo dejar ahí, tengo que compartirlo. Así sucedió. Y ahora estamos todavía, porque para mí el método NEA es mueve el culo. O sea, mueve el culo, no te quedes quieto porque, a ver, somos la energía, está siempre en movimiento, tiene que fluir. Cuando la energía se estanca, se produce un bloqueo, ya sea desde el ámbito que sea y del origen que sea. Entonces, si nosotros movemos el culo, literalmente, de hecho, no sé, pero nosotros tenemos nuestra colita, por eso los animales, los perros y los gatos cuando están felices mueven la colita y nosotros estamos estáticos, sentados, siempre sentados, no hay que mover el culo para gestionar esa energía, que esa energía vuelva y entender, para mí es súper importante entender dónde está, por qué enfermamos y todas las conexiones que hay, no quedarnos solo con una parte. Si somos cuatro pilares que están formándonos, no nos quedamos con una parte. Y bueno, Lanzonea, en 2015 lo presento contigo, qué casualidad, ¿no? Lo presento contigo, gracias a que, bueno, aquí estaba Damián, que ahora se ha unido y nos ha saludado, que estuvo haciendo esa jornada y gracias a él, pues, estuvimos ahí. Y bueno, pues, fue maravilloso y a raíz de ahí, pues, no paro, no paro. O sea, es que no... Y ahora, Qué bueno, maravilla. desde que se Qué- unió más con la nutrición y demás, pues, bueno, NEA se está pegando un giro súper bestial. Pero al final, como tú dices, todos tenemos un mensaje que dar, todos aportamos y según la conexión que tengamos, unos conectarán contigo más y tú transmitirás ese mensaje y aunque sea el mismo que el mío, pero le llegará el tuyo y no el mío y al revés. Y eso es lo bueno, que cada vez seamos más personas, más almas bellas, como tú dices, que me encanta esa expresión, más almas bellas, que transmitamos, que compartamos y que la gente resuene y despierte, que hay muchas opciones, que no se quede. Tenemos que ser independientes. En este mundo finito, en este tiempo finito que tenemos que ser independientes, porque cuando no dependemos de nada, podemos tenerlo todo. Así es. Qué importante esto. Cuando no dependemos de nada, lo tenemos todo. Ahí está. Qué importantísimo. Y movernos, ¿no? Pasar a la acción tan importante, Ana. Esto es fundamental porque lo que no puedo hacer es quedarme como estoy queriendo el cambio. No, Exacto. el cambio tengo que darlo yo. Pero claro, para dar el cambio, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo que ampliar mis límites. ¿Y cuál es el problema, Ana? Cuando yo amplío mis límites para dar el cambio, que mi identidad cambia y hay mucho miedo a que cambie la identidad. Entonces, si yo estoy apegada a mi identidad y no quiero que cambie, no traspaso límites, no Claro. veo límites, por lo tanto, mi conciencia no se amplía, por lo tanto, no se hace ningún cambio y sigo igual. Entonces, no se puede hacer. Hay gente que quiere que todo cambie sin hacer nada diferente y sin Sí,
soltar su identidad y transformarla, y esto no es viable, o una cosa o la Sin otra. sa- O sea sin que es salir de la zona de confort que tanto se habla de ella. Pues yo, claro. fíjate, ahora he dicho, bueno, si no queréis salir de la zona de confort, ampliarla, hacerla más grande. Claro, Y ya, pero el problema es ese, que si se amplía la ya, zona, ya. mi identidad cambia. Es que cambian, se amplían los límites y ya cambia mi identidad. Entonces, si yo me echo a yo soy así, como muchas personas tú sabes que Sí, dicen, sí. es que yo soy así, incluso personas que nos dicen, yo soy así, ya no puedo cambiar. Y entonces yo ya suelto y digo, pues ya está, pues no vamos a perder el tiempo, si no se puede hacer nada, ¿no? Ya no está así. Bueno, yo os invito a todos al método NEAS, a que lo conozcáis, a seguir los que estáis de aquí de mi cuenta viendo este directo, pues seguir al método NEAS. Es un método realmente que tiene en cuenta al ser humano desde lo más físico a lo más espiritual. Y enhorabuena, Ana, enhorabuena. Y gracias, gracias infinitas por la labor que realizas y por dedicarte a lo que te dedicas, porque sabemos que cualquier cosa que nosotros estamos haciendo repercute en toda la humanidad. Entonces, infinitas gracias por esa alma tan bella que tienes. Muchísimas gracias, estáis viendo, ¿eh? Esto es un... Me encanta, me encanta. El próximo directo lo vamos a hacer así. Toma. Nadie va a presentar a nadie. Vamos a estar aquí. Me ha encantado. Pues muchísimas gracias. Este 13 de sábado de enero, espectacular, maravilloso, que la energía está fluyendo de esta manera mágica para compartir tantas cosas. Y bueno, empezábamos a las 13:13 y vamos a terminar a las 13:43. Pues genial. Un súper abrazo inmenso y que te quiero Y yo a muchísimo. Chao, ti. chao, chao. Besos. Gracias a todos. Chao, chao.